Vamos a pasar ahora a la disertación o las palabras de la senadora Carmen Lucila Krexel, que obviamente forma parte del Senado de la Nación Argentina. La tenemos contemplada Cintia López Castro, que es senadora, pero de México, y es quien preside el Foro de Mujeres Parlamentarias de todo el mundo. Pero bueno, vamos a seguir con la senadora Krexel y eventualmente cuando aparezca Cintia, ya posterior. Así que quiero agradecerle, por favor, también a Soledad Ibarra, a la intérprete, que siempre es generosa bueno, y una excelente profesional. Adelante entonces, senadora Krexel. Bueno, buenos días, muchas gracias, Juan de Dios. La verdad que para mí es muy gratificante ver todo el trabajo que has desarrollado en este tema, porque en realidad, quiero decirlo públicamente, el gran impulsor de esta agenda en Argentina ha sido vos, y también como asesor dentro del ámbito de la Unión Interparlamentaria, que cada vez que abordás un tema lo haces en profundidad y en extensión. Y por supuesto agradecerle a Anda, que es nuestra canciller en la Unión Interparlamentaria y que nos permite llevar adelante un trabajo extraordinario. Por suerte me ahorró toda la introducción que pensaba hacer del funcionamiento de la Unión Interparlamentaria, porque es un organismo internacional que se sabe poco, lamentablemente, en la Argentina, y que participamos muchos legisladores, senadores y diputados, y se nos brinda una plataforma de primer nivel. Y una cosa que tal vez sí quiero agregar, que cuando nosotros abordamos los temas en la Unión Interparlamentaria, tienen que tener en cuenta que estamos integrando un conjunto de países que está comprendido por diferentes sistemas jurídicos, por diferentes realidades sociales, culturales, indicadores humanos. Entonces, la verdad que muchas veces poder armonizar discusiones en ese ámbito requiere toda una plataforma profesional que nos permita abordar a estos consensos en paz y, como digo, con estos resultados que realmente tengan un impacto o puedan tener un impacto internamente o en la legislación, que lo podamos replicar, porque lo que tenemos que lograr son estándares que sean adaptables a todas estas realidades. Dicho eso, voy a entrar directamente en el tema, que la veo a Karina Banfi, y que quiero hacer una aclaración que para mí es muy importante. Nosotros estamos hablando, creo que el taller es de adopción internacional. Nosotros estamos hablando de adopción internacional y legal, que no tiene nada que ver con la adopción internacional, que todos sabemos que está permitida y es legal. En Argentina tiene algunos matices y seguramente sea Karina quien pueda llevar adelante que pueda llevar adelante una explicación mucho más clara, porque ella es protagonista de estas confusiones que muchas veces hasta se presentan en la justicia, o por no tener realmente un marco jurídico claro, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Por qué nosotros estamos tratando la adopción internacional y legal? Bueno, porque surge justamente una inquietud dentro del ámbito de la Unión Interparlamentaria a través de un testimonio de una niña adoptada ilegalmente, y eso empieza a justamente generar una preocupación de todos aquellos casos que están invisibilizados y que son muchos y que tienen que ver con el tráfico de niños. Eh, la realidad es que, por eso hago esta aclaración, porque sé que hubo una discusión cuando nosotros trabajamos en la resolución y en el título, que hubo cierto malestar por personas que habían adoptado niños en el exterior y sentían que esto podía ser algo o sea, que se estaba malinterpretando. Eh, Perdón, sí, no sé si hay alguien que quería decir algo. Estoy escuchando. No, adelante, por Ah, favor. eh, una cuestión muy importante a tener en cuenta aquí es que nosotros estamos poniendo el acento o el enfoque desde la víctima. O sea, esta resolución en realidad lo que contempla es a proteger, obviamente, a la víctima, que son estos niños adoptados
de manera irregular, si queremos decirlo, que tal vez no es ilegal, puede ser que haya tenido irregularidades también en el proceso. Eh, ¿Qué pasa con estos niños que son adoptados de manera irregular? Bueno, algunos pueden tener la suerte de tener un hogar feliz, otros pueden pasar por una situación de graves tormentos, incluso el abandono. Y esto tenemos un caso en Argentina que fue muy resonante de dos niños africanos que fueron abandonados en un juzgado en Bahía Blanca. O sea que no son situaciones lejanas, no son cuestiones que nosotros no tenemos registro. Esto pasa y pasa todos los días y es mucho más común de lo que todos creen. Por otro lado, también lo que buscamos es darle seguridad a los padres que quieran adoptar y no tener que pasar por toda una situación de desgaste y de instancias burocráticas y judiciales, como el caso de Karina, que finalmente por su temperamento y por su formación y por su amor de madre pudo superar, pero muchos no lo pueden hacer. Entonces, justamente lo que nosotros queremos buscar es, al hablar de estos temas, es buscar soluciones, no quedarnos en en estos debates sin ningún tipo de propuesta. Yo no voy a hablar, voy a decir algunas cosas por supuesto, de la resolución en la que estamos trabajando, que ya está el borrador, pero como decía Anda, todavía falta una instancia de revisión que la haremos en octubre en la comisión con la participación de todos los miembros de la Unión Interparlamentaria, pero me parece que en esta instancia de taller nosotros, los políticos, somos, si bien muchos tenemos una formación que nos permite entender estos temas, somos un vehículo para llevar adelante estas soluciones. Por eso para mí es muy importante este taller que organiza Juan, que convoca a los especialistas, a los que saben, y nosotros somos un engranaje más en esta propuesta. Yo no estoy acá para dar un discurso político ni hacer, ni hacer ni parecer que sé del tema. O sea, yo estoy acá para escuchar a los que saben, para tener la mejor resolución que pueda presentar ante la Unión Interparlamentaria y que realmente los parlamentos del mundo después la adopten y puedan hacer efectivas estas medidas que nosotros proponemos. El sistema de resoluciones de la Unión Interparlamentaria, si se quiere, muy parecido al de las Naciones Unidas en su redacción. Luego no son vinculantes, obviamente los parlamentos tienen que hacer un proceso de internalización de estas resoluciones a través del ajuste tal vez de sus códigos internos. En el caso nuestro, esperen que tengo un machete acá porque yo no, por lo general voy improvisando, no tengo nada demasiado preparado. Pero sí, bueno, y justo ahora me toca decir lo de la convención. Nosotros, respecto de los dos instrumentos internacionales que regulan esta materia, que es la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio y el Convenio de la Haya, tenemos reservas y tienen una razón histórica que tienen que ver con la desaparición forzada de personas durante la cruenta dictadura que nos tocó vivir en los 70. Entonces hubo un pedido de organismos de derechos humanos que se restringiera la adopción internacional que preveía, en realidad, que no dejara salir niños argentinos para evitar que entre esos niños pudieran haber víctimas de la dictadura. Entonces son cuestiones que nunca más se revisaron y que generaron toda una cantidad de trabas judiciales y burocráticas para poder llevar adelante adopciones. Lo mismo las adopciones, esas son, me refería a las adopciones internacionales salientes. Lo mismo respecto de las adopciones internacionales entrantes. Algunos todavía piensan que están prohibidas y sin embargo Karina nos va a contar que no. Pero para eso ella tuvo que llevar adelante todo un proceso, como decía, personal, que lo pudo sortear. Y hoy nos va a contar mejor su historia. Entonces, yo no me quiero extender mucho porque sé que hay gente que realmente está trabajando en este tema,
hace mucho tiempo y decirles que nosotros queremos llevar adelante esta resolución y después lograr destrabar estas cuestiones que todavía tenemos respecto de la Convención de la Haya y la Convención de los Derechos del Niño, pero que necesitamos que esto se haga visible, porque son temas, como decía, que caen en un cajón y después la agenda política pasa por otro lado. Para no extenderme mucho más, bueno, la resolución, nosotros lo que propusimos justamente teniendo en cuenta nuestra experiencia es que aquellos estados que actualmente no son parte y contratante de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia internacional, bueno, adopten las medidas necesarias para ser miembros parte de estas convenciones. Y después que se reconozca oficialmente que existen adopciones internacionales ilegales, porque es la única manera que nosotros podemos avanzar sobre la regularización de estas situaciones. Que se reconozca formalmente a las víctimas de estas adopciones internacionales y que se les dé protección, que se les garantice el acceso a la información, a sus datos, eventualmente que se las indemnice. Que los parlamentos garanticen un marco jurídico, como decía, una revisión de los instrumentos legales que pueden ser, en nuestro caso, el Código Civil o incluso aquellas cuestiones que sugiera el Poder Judicial para poder llevar adelante una mejor tarea cuando se les presenta. Creo que hoy vamos a tener también testimonios de jueces que han tenido que sortear también innumerable cantidad de obstáculos por no tener una normativa muy clara respecto de la materia. Eh, bueno, también que los parlamentos hagan un relevamiento de estas deficiencias en la legislación que tiene que ver justamente con la propuesta después de sanear estas leyes o marcos normativos más amplios, incluso la adopción de convenciones internacionales, que obviamente en nuestro caso corresponde al Ejecutivo, pero es un trabajo conjunto que se debe hacer con el Ejecutivo. De hecho, nosotros esta revisión a las reservas la tenemos que hacer con el Ejecutivo, no las puede hacer el Parlamento. Eh, y después también tenemos que hacer campañas de difusión. La resolución prevé esto, que tiene que haber, sobre todo en países tal vez que tienen situaciones socioeconómicas que a veces permiten el tráfico de niños y entonces tenemos que ser muy efusivos en las campañas de difusión y además de protección social. Eh, Otro caso muy resonante en la Argentina, lo hemos vivido hace poco en el norte argentino con un niño que desapareció de la nada y todavía no se sabe qué pasó. Entonces empiezan a aparecer estas sospechas de tráfico de niños, de venta para fines o de adopción o de prostitución, que también muchas veces la adopción se puede utilizar con fines que no son los propuestos como la adopción, sino como la explotación de niños. Eh, Después, también otra de las cosas que proponemos en la resolución es que se inste al Poder Judicial a capacitar a los jueces sobre esta temática. Eh, bueno, y también promover medidas de protección en los lugares de conflictos bélicos. Tenemos casos también muy resonantes en el mundo. Eh, no hace falta que los mencione, creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Bueno, campañas de información, eh, pero básicamente creo que lo más importante es lo que dije y sobre todo el foco puesto en la víctima, ¿no? Hay un caso que tal vez fue el disparador de este trabajo, que es que lo propuso un legislador un parlamentario belga que nos convocó para trabajar en este tema
a mí y a un parlamentario de la India, que es periodista, este parlamentario belga, y que empieza a interesarse en el tema a partir de un libro de una niña que fue sustraída de los brazos de su madre en Guatemala, en la calle, para ser adoptada en Europa. Entonces, cuando esta mujer empieza a investigar, se encuentra con una historia y puede reencontrarse con su madre, y realmente uno ahí ve lo dramático que es para un niño que es desprendido de los brazos de su madre en estas circunstancias. Entonces, no me quiero extender mucho más, también para los padres, obviamente, ¿no? No me quiero extender mucho más, quiero dar paso a los que saben del tema para que nosotros podamos mejorar esta resolución que supongo, Juan, vos la habrás hecho circular o la harás circular, y hasta octubre tenemos tiempo para seguir incorporando modificaciones, y seguir trabajando el tema. Así que les agradezco mucho. Nuevamente felicitaciones y bueno, lamento no estar ahí, pero seguiré el taller por Zoom. Adiós. Muchas gracias, senadora Krexel. Le damos la palabra ahora a otra legisladora argentina, que es la diputada nacional Karina Banfi. Bueno, ella va a contar, pero es la autora de un proyecto de declaración que en el mes de junio ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara Baja de Argentina. Adelante, Karina. Bueno, muchas gracias Juan Dios por esta invitación al decano. Muchas gracias por su hospitalidad, qué hermosa universidad, a todos los colegas de panel y un saludo muy especial para la senadora Kressler que viene siguiendo este tema y que me da la oportunidad de poder participar para escuchar quizás eh, una mirada un poco más polémica sobre el tema. Eh, Primero que quiero decir es que yo estoy acá y que toda mi exposición y posición está pensada y abordada principalmente en el interés superior del niño y en cómo los adultos, muchas veces, y principalmente los adultos que estamos en la toma de decisiones, generamos algún tipo de mecanismo de defensa que nos haga ir a dormir tranquilos, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener principalmente con aquellos que tienen el derecho a tener una familia. Como se ha dicho en la Convención de los Derechos del Niño y que la mayoría de los países del mundo han adoptado. Por eso casi les diría, serán tantos años de terapia que tengo, el valor de la palabra y de cómo se utilizan las palabras. Porque el mal uso de una palabra puede generar una consecuencia totalmente contraproducente o contraria de lo que nosotros queremos abordar. Y si hay una deuda en el mundo, es justamente la agenda de la adopción nacional en nuestros países, a cada uno de los países, en donde efectivamente el mundo, o por lo menos el mundo de Occidente, cristiano, tiene una vocación biologicista, ¿no? El valor que se le ha dado históricamente a la necesidad de la reproducción y del legado genético que tiene la composición familiar es muy fuerte en nuestras culturas judío-cristianas. Fuerte. Y hay que respetarlas. Me parece que eso abre otro tipo de puertas, de otro tipo de discusión, pero que esto ha relegado a la adopción principalmente a un plan B, o peor, a una consideración casi humanitaria, humanista, solidaria o samaritana. Yo quiero decir que en la Argentina
La adopción internacional es legal. Es un instituto jurídico del Código Civil y que nada tiene que ver con un tipo penal. Cuando nosotros mal nombramos algunos conceptos o mezclamos algunos conceptos, como tratar de poner un término jurídico del Código Civil, como es la adopción internacional, dándole un carácter ilegal y que te lleva directamente al Código Penal, lo único que vamos a hacer es que los tomadores de decisión eviten cometer un delito. Por lo tanto, procesos como la adopción internacional, que en Argentina es legal, pero que mayormente la sociedad culturalmente cree que es ilegal, vamos a dejar para dormir tranquilos los tomadores de decisión, vamos a dejar sin la posibilidad de muchos niños en el mundo a poder tener una familia. Esto es lo que yo quiero advertir a un organismo internacional del cual soy miembro y que en una muy mala praxis que tienen los parlamentarios, que yo pensé que era privativo de la Argentina, pero veo que es del mundo, es esa vocación de legislar sobre el caso concreto. Y en un caso hace falta una ley. Y ahí se mueve el motor del Parlamento. No quiero usar palabras para hacer... porque nos vamos a arrepentir. Miren, en el Código Penal argentino, las consecuencias que podría traer la supuesta adopción internacional ilegal ya están contempladas en nuestro código. En lo que refiere al título, no me acuerdo ahora, pero a partir del artículo 140 en adelante, está tipificada la trata de personas, está tipificada la sustracción de menores, está tipificada la esclavitud o servidumbre. Lo llamativo es la pena, el número de la pena. La trata de personas va de 4 a 8, las otras ascienden a 15. Y yo creo que son bajas. Creo que tendríamos que trabajar incluso en algún tipo de agravante. Pero el agravante, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la sustracción de menores con fines adoptivos, es como que le da un romanticismo al tipo penal que no tiene ningún sentido, porque el impacto o el efecto de la sustracción de menores, sacar del seno familiar que ya tiene el niño para llevarlo a otro seno familiar, cuando en realidad son sustractores, son delincuentes, con solo hablar de sustracción, ya estaría tipificada la acción. Entonces necesitamos más abogados penalistas en los parlamentos que puedan entender con especialidad la construcción de estos tipos penales. Porque una declaración a nivel mundial por un caso que claramente es sustracción o trata o secuestro, no lo sé, pero que seguro ya tiene un tipo penal, habilitar en función de la motivación, lo que vamos a hacer es que todos los jueces de familia, que toda la administración en torno a la protección de menores genere esos resortes de defensas en donde efectivamente conciban y constituyan a la adopción internacional como ilegal. Porque así lo definió la UIP. O voy a tener que dedicar mis próximos 30 años a explicarle al mundo entero, cosa que no tengo ningún problema, y ese es el desafío, que parlamentarios
para dormir tranquilos porque vieron un caso que tendría que ir a la Corte Penal Internacional o tendría que ir a revisar por qué países que consideran la adopción internacional legal todavía no adhieren al protocolo de La Haya, que es el mecanismo de rigor y de control que tienen que tener entre países todo el sistema de política de derecho internacional privado. En Argentina, efectivamente, como decía la senadora Kressler, hay una reserva a la adopción internacional en la Convención de los Derechos del Niño, que fue promovida en los años 90 por una gran influencia y solicitud en ese momento de la Organización de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que estaban en plena búsqueda de sus nietos y de sus hijos sustraídos en la última dictadura militar que tuvo la Argentina. Pero creo que hoy en el 2025 estamos en otra etapa. O sea, esos nietos y esos niños tienen 50 años. Y en Argentina se practica la adopción internacional legal. Yo soy producto, mi familia está formada producto de la adopción internacional, porque la adopción nacional, el sistema de la adopción nacional me eyectó, porque no cumplía el requisito de residencia permanente en el país durante los últimos 5 años al inicio del trámite de adopción. Era solamente un detalle administrativo que a mí me dejó fuera del sistema argentino y tuve que ir al sistema internacional, solo a través de la vía judicial, porque todo el aparato administrativo, la administración, está en una discusión si la adopción internacional es legal o la adopción internacional es ilegal, en términos civiles, por supuesto, porque no hay ningún tipo penal que lo diga en la Argentina, todavía. Porque yo quiero, solo con esto cerrar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de nombrar de manera errónea la noble voluntad de los parlamentarios de proteger a los niños de la trata de personas, de la sustracción de menores, de la esclavitud o servidumbre, o del rapto o secuestro? Creo que estamos haciendo un enfoque que lo único que va a hacer es muchos niños que están esperando a nivel nacional y a nivel internacional tener una familia. Imagínense que hoy el promedio, no lo sé en la ciudad de Buenos Aires, está acá una ex compañera, pero una permanente amiga que conoce mucho del tema, no lo sé en la ciudad de Buenos Aires, pero el promedio a nivel nacional de adopción tiene una espera de 10 años en la Argentina. Y el sistema y la administración dice y promueve, adopten niños grandes, adopten niños grandes, porque los niños conviven en el conflicto entre sus familias biológicas y la institucionalidad durante esos 10 años. Y cuando ya la justicia, los jueces de familia, la administración se anima a otorgarle una familia nueva a ese chico, porque en la biológica no funcionó, ya es muy grande y ya viene con una mochila muy grande, por lo tanto el sistema es mucho más completo. Podría estar hablando ahora, Juan, de todo esto. Solo quiero decirles esto. La adopción es un instituto jurídico del Código Civil, pero por sobre todas las cosas es un acto de amor. No metamos la burocracia
para cuando los errores de los tomadores de decisión nos dan una cachetada. Con responsabilidad y con mucho diálogo, eso se allana. Pero por sobre todas las cosas, con empatía. Gracias. Muchísimas gracias, Karina Banfield. Es doble, es una opinión sobre el tema y también es un testimonio, así que muy, muy valioso. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Bernardo García Larraín, es abogado y doctor en Derecho con nacionalidad chilena y francesa y es el director ejecutivo de la Declaración de Casablanca. Él nos contará, pero supongo que muchos la conocen. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, espero que me oigan bien. Perfectamente. Buenísimo, muchas gracias.